corazón al rumbo. Tu voto marca la diferencia. El próximo 7 de septiembre, sumalo a Fuerza Patria, la fuerza de Chávez. La fuerza de creer que es por ahí. Albertina Orono, ¿es por ahí? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Adriana, buen día a vos, buen día a toda la audiencia, gracias por este espacio y por la invitación. No, gracias a ustedes por también confiar este momento que están viviendo como lista en González Chávez y confiarnos la pauta, que para nosotros también es importante porque nos permite, como siempre digo, estrechar lazos con otros lugares. Bueno, pero en la primera parte de esta entrevista, que te agradezco que te hayas venido al estudio, es para hablar un poco de Albertina. ¿Dónde vive Albertina? ¿A qué te dedicas? Contanos un poquito de eso. Bien, bueno, me voy a presentar. Soy Albertina Orono, tengo 40 años, soy profe de lengua y literatura, vivo en De la Garma, nací en De la Garma, o sea, bien nativa de De la Garma, cuando en esa época había estudiantes en De la Garma y se tenía ahí. Y bueno, mamá de Nerina, soy la mayor de las mujeres, tengo 7 hermanos más. La mayor de las mujeres soy yo, tengo un hermano mayor. No sé, ¿qué más? Bueno, ¿y la infancia dónde fue? La infancia en De la Garma. ¿Y la adolescencia también? Todo en De la Garma. ¿Ahí estudiaste? Ahí estudié en el Jardín 902. La primaria hice una parte en la escuela número 4, en la General José de San Martín. Y mis últimos 3 años de primaria lo hice en una escuela rural. Ah, qué lindo. ¿En qué escuela? Sí, en la escuela número 6, paraje allá en lo de Goyer, lo que ahora es lo Goyer. A ver, ubicanos geográficamente para que nos orientemos a dónde vamos. ¿A dónde vamos? Pasamos Barra, sí, y a unos 40 kilómetros más o menos de ahí, linda, con un campo de la Prida que se llama La Elvira, que es muy conocido. Y en esa escuelita terminé mi primaria. ¿Cómo fue esa experiencia de salir de la primaria de la Garma, que es un lugar de pueblo, a irte a una primaria rural, con menos compañeros? ¿Cómo viviste esa etapa? Sí, fue una experiencia hermosa. La verdad que yo siempre digo que en esa escuela mis compañeros me enseñaron a andar a caballo. En esa escuela aprendí cómo a veces con poco se puede hacer mucho. Y tenía una docente que era un amor de persona. Así que nada, ella vivía en la escuelita un tiempo, estaba toda la semana. ¿Querés recordar quién era? Sí, por supuesto. En la actualidad vive acá, en Tres Arroyos. María Marta Subiela se llama. Seguramente que nos está escuchando. Seguramente. Y si no, le vamos a pasar un saludo la nota. muy grande, una genia. Yo siempre digo que ella y otra docente más que tuve en la secundaria fueron las que me inspiraron de una manera a seguir por el camino de la docencia. Albertina, y en esa etapa de lo que fue la época rural, hoy sos docente, ¿cómo ves el tema de la educación en las escuelas rurales? Hoy, en este 2025. En la actualidad. Mira, la realidad es que están cada vez más despobladas. En esa época que yo te estoy hablando, hace unos cuantos años, era mucha la cantidad de alumnos que iban a las escuelas rurales porque los campos estaban habitados por familias y bueno, esas familias obviamente tenían hijos que iban a esa escuela, pero en la actualidad hay escuelas que se han cerrado por el tema matrícula y la otra ya no es lo mismo en cuanto a lo tecnológico y a un montón de cosas que no tienen por ahí ese acceso que hoy en día sí lo tienen las instituciones de una ciudad o de un pueblo. ¿Y la secundaria y la adolescencia cómo fueron en De la Garma? Ajá. La secundaria yo la terminé en la Escuela Secundaria 1, Álvaro Barros, que hoy en la actualidad soy docente. Linda, fue una experiencia muy linda, de una promo numerosa. Yo egresé en el 2002, soy promo 2002, y lindo, o sea, en un pueblo es muy tranquilo. Era la época de carrozas, la época de la fiesta de la primavera, muy, muy, muy tranquilo. ¿Se sigue haciendo eso ahora? Las carrozas hace unos años, ahora 3, 4 años, como que le dio como un resurgimiento el centro de estudiantes de la escuela, pero durante muchos años no hubo nada. Uh-huh. ¿Y cómo ves hoy la adolescencia? Con una hija que está estudiando, no sé qué edad tiene ya, ¿está en primer año, segundo?
Está en primera. Así que está ahí, está entre. Está ahí, siguen siendo un poco adolescentes a siendo los un poco 18, hasta los 20, sí, o tal vez, cual. ¿sabes? Mira, por experiencia te digo, pueden tener casi 40 y siguen siendo adolescentes. Sí, tal cual. Son Bueno, nuestras Nerina hijas. tiene 19 años y se vino a estudiar acá a Tres Arroyos. Y bueno, yo soy mamá soltera. Ella hizo la primaria y la secundaria también en De la Garma. Cuando ella estaba culminando la primaria, yo me recibí. Yo antes era empleada doméstica, trabajaba en un negocio y a la par estudiaba. Qué bueno, felicitaciones. Cuando me recibí, yo siempre digo, o sea, yo en mi familia siempre estuvo inculcado la cultura del trabajo. Sí. Y todo aquello que uno quería lograr no era más que con trabajo. Y con dignidad y humildad. Así que bueno, por ese camino fui. Y bueno, me recibí de profe de lengua y literatura, que yo empecé a estudiar acá en Tres Arroyos, en el Instituto 33. Hice mis 2 primeros años acá y bueno, después cuando nace Nerina, me voy para De la Garma y yo siempre dije que algún momento lo iba a terminar de mi vida porque era lo que yo amaba. Y bueno, así fue, lo terminé en Chávez, en el 68, Instituto Superior de Formación Docentes, número 68. Y pudiste hacer realidad tu sueño. Y pude hacer realidad mi sueño. Y hablando de esa adolescencia tuya comparada con la de los alumnos que tenés hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo se ven De la Garma y en Chávez? Bien, es muy... A ver, han cambiado mucho las épocas. Yo siempre digo que con el devenir histórico, social, cambia todo. En mi época, el ir al secundario generaba otra responsabilidad, era otro tipo, digamos, de manejo de información. Nosotros nos juntábamos en la biblioteca, no teníamos celulares. Entonces, como que el encuentro nuestro era salir de la escuela y decir, bueno, a tal hora nos juntamos, teníamos la biblioteca pública, Víctor Echevarrera allá, o en la biblioteca de la escuela también. Y eso era como nuestro momento de encuentro. Y hoy en día, que soy docente de adolescentes, veo que ya no está por ahí esa inquietud, ese interés por ahí por el aprender. Lo tecnológico influye mucho. Totalmente. Mucho. Cuesta estar en el aula e intentar dejar que los chicos dejen el celular. Pero bueno, nada es imposible. Obviamente que siempre remando, pero siempre se puede trabajar. Igualmente creo que en localidades chicas, por ahí los adolescentes están tal vez más conectados con la naturaleza. Siempre pongo el ejemplo de mi nieto que vive en Oriente y siento eso. Sí, eso sí. Nosotros allá tenemos, digamos, como el lugar reconocido, que es el Playón Municipal, Eduardo Chiara, que tiene nombre ahora en la actualidad, y el Parque de Pichín, el famoso Parque de Pichín, era el lugar de encuentro de los fines de semana, para tomar mate, para juntarse a jugar a la pelota. Bueno, en mi época, en mi adolescencia, había boliche bailable en De la Garma. Estuvo La Diagonal, estuvo Zeus, y bueno, después fueron desapareciendo, obviamente. Claro. Pero sí, uno visualiza esa diferencia porque han cambiado los intereses. Ya el chico está por otro interés. En nuestra época era el aprender, el saber, el anhelar poder irse a estudiar, que no todos tenían la posibilidad. Irse de la localidad para crecer. Irse de la localidad para crecer. Mirá cómo cambió. Y hoy en día es como que, además de las oportunidades, que uno hasta se puede quedar en su lugar de origen y hacer una carrera virtual, pero también ha obstaculizado esta cuestión del vínculo por ahí. Claro, sí. Yo los cargo a los chicos, le digo a veces que parecen zombies cuando entran en el salón porque en el recreo no los ves socializar, no los ves conversar, los ves todos conectados con el celular, o sea, cada uno en su mundo. Es terrible. Y entonces, bueno, serio, y se ríen por ahí, pero bueno, sí, pasa eso. ¿Candidata en qué lugar estás? Candidata en tercer lugar. A concejal. A concejal. En realidad yo tengo un mandato, estoy en un mandato que vence ahora el 10 de diciembre. Ah, ya está, ya sos concejal. Yo ya soy concejal. Ah, yo mira. ya soy concejal, voy por la reelección. Sí. Agradezco a mis compañeros de La Garma que confiaron nuevamente en mí y en mi compañero Gaspar Gándara, que va en primer lugar como consejero escolar. Confiaron que nuestro trabajo fue muy bien, que estuvimos a la altura de las circunstancias y bueno, ¿y cómo está hoy? La apuesta. A ver, con toda esta situación del país, te dejo esta pregunta y nos vamos a un tema musical para separar un poquito tu historia, ¿no? Tu historia de vida. Después vamos a hablar un poco más también de Nerina, el rol de mamá y estudiar. Pero, ¿cómo está hoy De la Garma comparado con hace 2 años?
con toda esta situación que vive el país, porque vamos a decir que también es un momento muy especial el que vive el país, con el tema de la discapacidad, el tema de los problemas de los abuelos. Pero bueno, si te parece, nos vamos a un tema musical, hacemos un cortecito. ¿Por qué te gusta John Lennon? Ay, me recuerda a mi pasado. John Lennon, el tema Imagina, creo que es un poco un tema utópico, Sí. pero es el tema que yo elegí cuando egresé, en mi baile de egresado. Mi entrada fue con ese tema porque creo que expresa de alguna manera el mundo que todos queremos. Eso, perfecto. ¿Y qué mundo quiere Albertina hoy? Uno ideal, uno en que se incluya a todos, que se atienda a todos y que siempre seamos empáticos y considerados con el otro. Gracias. En un ratito seguimos con ella, que viene de La Garma, que está en la lista de Fuerza Patria, de González Chávez contando su historia. Imagine